5 niveles de oración. El 90% de los cristianos nunca alcanzan el nivel 3. Kathryn Kuhlman. Hay un secreto que la iglesia moderna ha olvidado, un secreto tan aterrador y tan maravilloso que la mayoría de los creyentes prefieren vivir en la orilla antes que sumergirse en él. Te han mentido sobre la oración. Te han dicho que es hablar, te han dicho que es pedir, te han dicho que es una lista de deseos que lanzas al cielo esperando que algo caiga, pero yo he visto el cielo abrirse y te digo hoy que todo lo que crees saber te está manteniendo en silencio. Hay una dimensión de poder donde las palabras sobran y donde la presencia de Dios se vuelve tan pesada que no puedes mantenerte en pie, y sin embargo el 90% de los cristianos vive y muere sin jamás cruzar el umbral del nivel 3. Quédate conmigo, porque si tienes el valor de escuchar hasta el final, no solo te mostraré por qué tus oraciones rebotan en el techo, sino que te llevaré de la mano hacia el lugar donde los milagros no se piden. Los milagros simplemente suceden porque estás respirando el mismo aire que el Espíritu Santo. Bienvenidos, amados, a lo que podría ser el momento más importante de su vida espiritual. Yo soy Kathryn y he pasado mi vida en plataformas frente a miles de personas, viendo cuerpos retorcidos enderezarse y pulmones muertos volver a respirar. Pero quiero que me escuchen bien, porque el milagro nunca fue la sanidad física. El milagro fue la intimidad que la provocó. Durante años he caminado fuera del escenario hacia la soledad de mi habitación de hotel y he llorado no por lo que vi, sino por lo que la gente se perdió. Veo a millones de almas preciosas gritando a las puertas del cielo, golpeando con frustración, preguntándose dónde está Dios, y el silencio que reciben no es porque Dios esté sordo, es porque están orando desde el lugar equivocado. Existen 5 niveles de profundidad en la oración, 5 cámaras que debes atravesar para llegar al corazón latente de Dios. Y la tragedia es que la inmensa mayoría se queda atrapada en el primer nivel, dando vueltas en círculos en el desierto, preguntándose por qué no llueve maná. Hoy vamos a romper ese ciclo. Hoy vamos a caminar juntos más allá del velo, pero te advierto que a medida que descendemos a niveles más profundos, el aire se vuelve más raro, el precio se vuelve más alto y tu ego debe morir. Vamos a comenzar desmantelando la estructura que has construido en tu mente. Imagina por un momento el tabernáculo de Moisés en el desierto. Aquella estructura sagrada no era simplemente una tienda de campaña, era un mapa, un diagrama divino de cómo un ser humano pecador y roto puede acercarse a un Dios que es fuego consumidor. La mayoría de ustedes se contentan con vivir en el atrio exterior, donde hay ruido, donde hay luz natural, donde hay olor a carne quemada y sacrificio animal, pero Dios no vive en el atrio. La gloria Shekinah, la presencia manifestada que hace temblar los montes, está en el lugar santísimo, y para llegar allí tienes que caminar, tienes que moverte. No puedes quedarte estático en tu vida de oración y esperar resultados sobrenaturales. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Hablemos del nivel 1. Yo lo llamo el nivel del mendigo o la oración transaccional. Este es el nivel donde comienza todo el mundo y lamentablemente es el nivel donde la mayoría decide construir su casa y quedarse a vivir hasta el día de su muerte. En este nivel la oración es un monólogo, es un niño pequeño con una lista de Navidad. Señor, dame esto, Señor, cambia a mi esposo, Señor, necesito ese trabajo, Señor, sana mi dolor de espalda. Escúchame bien, no estoy diciendo que Dios no quiera escuchar tus peticiones, porque la palabra dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es bíblico pedir, es humano pedir. Pero si tu relación con el Todopoderoso se basa exclusivamente en lo que Él puede hacer por ti, entonces no tienes una relación, tienes una transacción comercial. En el nivel 1, tú eres el centro del universo. Tus problemas son los protagonistas. Dios se convierte simplemente en un medio para un fin, una especie de máquina expendedora cósmica, donde insertas una moneda de oración y esperas que caiga el producto de la bendición.
Y cuando la máquina no funciona, cuando la bendición no cae, te frustras, te enojas y dices que la oración no funciona. Pero la oración sí funciona. Lo que no funciona es tu corazón. He visto a miles en mis servicios de milagros venir solo por el pan y los peces, tal como lo hacían las multitudes que seguían a Jesús. Ellos no querían al maestro, querían el almuerzo gratis. Y Jesús, con una compasión infinita, a menudo les daba de comer, pero nunca les confiaba los secretos del reino. El peligro de quedarse en el nivel 1 es que es un lugar de mucho ruido. En el atrio exterior del tabernáculo había constante actividad. Los sacerdotes mataban animales, la gente traía ofrendas, había sangre, había balidos de ovejas, había conversaciones. Es el lugar de la actividad religiosa. Puedes estar muy ocupado orando y sin embargo estar espiritualmente vacío. Sabes que estás atrapado en el nivel 1 cuando tu tiempo de oración se siente como una carga, cuando miras el reloj esperando que pasen los minutos, cuando te quedas sin palabras después de recitar tu lista de necesidades. Es seco, es árido. Y la razón es que estás orando desde la carne, no desde el espíritu. Permítanme darles un contexto histórico que quizás no conozcan. En los grandes avivamientos que he estudiado y en mi propia experiencia en Pittsburgh, en Los Ángeles, en todo el mundo, he notado un patrón. La gente que experimenta la gloria de Dios no es la gente que grita más fuerte. Hubo un tiempo en la historia de la iglesia primitiva donde los padres del desierto huían de la ciudad no porque odiaran a la gente, sino porque el ruido de la sociedad les impedía escuchar el susurro de Dios. Ellos entendían que el nivel 1, la oración superficial, verbal y egocéntrica, era solo la puerta de entrada. Pero hoy, en nuestra sociedad de ritmo acelerado y gratificación instantánea, hemos perdido el arte de esperar. Queremos a Dios en el microondas, queremos el fuego sin el sacrificio. Quiero que analices tu última semana. Sé honesto contigo mismo en este momento. Cuando cerraste los ojos para hablar con Dios, ¿de qué hablaste? ¿Fue todo acerca de ti? ¿Fue todo acerca de tus finanzas, tu salud, tus hijos, tus miedos? Si es así, no te condeno, pero te digo con lágrimas en los ojos que te estás perdiendo la mejor parte. Te estás perdiendo la mesa del banquete porque te estás peleando por las migajas debajo de la mesa. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, leemos una verdad que corta como una espada de doble filo. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esa es la esencia del nivel 1, pedir mal. Pedir desde el ego, pedir desde la perspectiva terrenal. Pero hay una puerta que lleva al nivel 2 y esa puerta se llama arrepentimiento y gratitud. Aquí es donde la atmósfera comienza a cambiar. Aquí es donde dejas de mirar tus manos vacías y comienzas a mirar su rostro. Pero antes de que podamos cruzar a ese segundo nivel, necesito que sientas el peso de lo que estoy diciendo. La razón por la que el 90% no pasa de aquí es porque el nivel 1 es cómodo. No requiere cambio. No requiere que mueras a ti mismo. Puedes ser un cristiano carnal lleno de rencor, lleno de chismes, lleno de pecado oculto y aún así lanzar oraciones de petición al cielo. El nivel 1 no demanda santidad, solo demanda necesidad. Y todos tenemos necesidades. Recuerdo una noche en particular en una cruzada en Ohio. Había una mujer en la primera fila que gritaba pidiendo sanidad con una desesperación que rompía el corazón. Ella estaba atrapada en el nivel 1. Gritaba, Dios, sáname, Dios, mírame. Pero el Espíritu Santo me susurró, ella no me quiere, a mí quiere alivio. Y hay una gran diferencia entre buscar alivio y buscar al sanador. Mientras ella gritaba a su lado, había un hombre joven sentado en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Él no pedía nada, él simplemente estaba adorando, él estaba susurrando, te amo, Jesús, eres hermoso. Y de repente, sin que nadie lo tocara, el poder de Dios cayó sobre ese joven y fue sanado instantáneamente de una condición cardíaca. La mujer se fue ofendida, el joven se fue transformado. ¿Cuál fue la diferencia? Uno estaba negociando, el otro estaba amando. El nivel 1 es ruidoso, pero el cielo responde al susurro de la fe, no a los gritos de la desesperación carnal. Ahora quiero que pienses en esto.
¿Cuántas veces has tratado de manipular a Dios con tus oraciones? ¿Cuántas veces has hecho promesas que no tenías intención de cumplir diciendo, Señor, si me sacas de este problema, te prometo que iré a la iglesia todos los domingos? Eso es regateo, eso es el mercado, eso no es intimidad. Dios no quiere tus promesas rotas, Dios te quiere a ti. Estamos a punto de dejar atrás el atrio exterior. Estamos a punto de lavarnos en la fuente de bronce y entrar al lugar santo, donde la única luz proviene del candelabro de oro puro. Pero para hacer eso, tienes que soltar tu lista. Tienes que estar dispuesto a decir, Señor, no me des nada si no quieres, solo déjame estar contigo. ¿Estás dispuesto a hacer esa oración peligrosa? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, aunque no me sanes, aunque no me des el dinero, te amaré igual? Porque esa es la llave que abre la cerradura del nivel 2. La Biblia está llena de ejemplos de personas que se quedaron en el nivel 1 y personas que rompieron la barrera. Piensa en los 9 lepros que fueron sanados pero nunca regresaron. Ellos obtuvieron su milagro de nivel 1, obtuvieron su alivio, pero se perdieron la relación. Solo uno, el samaritano, regresó para dar gracias y adorar a los pies de Jesús. Y a ese uno Jesús le dio algo que a los otros 9 no les dio, le dio la salvación completa, la restauración del alma. Lucas capítulo 17, versículo 19 nos dice y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros fueron limpiados, pero este fue salvado. Hay una diferencia abismal entre ser limpiado de un problema y ser salvado en la eternidad de la presencia de Dios. Quiero desafiarte en este momento mientras lees estas palabras. Sientes esa incomodidad en tu espíritu. Eso es bueno. Esa es la convicción del Espíritu Santo despertándote de tu letargo espiritual. No te conformes con ser un cristiano de atrio. No te conformes con ver el humo de la presencia de Dios a la distancia cuando podrías estar ardiendo en el fuego. El nivel 1 es necesario porque todos empezamos allí, es la puerta de entrada, pero es un lugar terrible para acampar. El paso al siguiente nivel requiere que entiendas una verdad fundamental sobre la naturaleza de Dios. Dios es una persona. No es una fuerza, no es una energía cósmica, es una persona con sentimientos, con intelecto y con voluntad. Y como cualquier persona se siente dolido cuando solo se le busca por interés. Imagina que tu hijo solo te hablara cuando necesita dinero. Imagina que nunca te dijera te quiero papá o gracias mamá, sino solamente dame, dame, dame. ¿Cómo te sentirías? Te sentirías usado, y esa es la palabra que describe cómo tratamos al Espíritu Santo en el nivel 1, lo usamos. Y amigos míos, el Espíritu Santo es un caballero. Él nunca forzará su entrada donde no es amado por quien es Él mismo. Él te dará lo que necesitas a veces por misericordia, porque Él es bueno, pero nunca te revelará su corazón. Y el poder real, el poder que resucita muertos, el poder que rompe cadenas generacionales, solo fluye desde el corazón de Dios hacia el corazón de aquel que lo busca por amor. Así que aquí estamos parados frente a la fuente de bronce. El agua está quieta, es un espejo. Y para pasar al nivel 2 tienes que mirarte en ese espejo y ver la suciedad de tus motivos. Tienes que ser honesto y decir, Señor, he sido egoísta. He tratado la oración como un amuleto de buena suerte. Perdóname. En el momento en que esa confesión sale de tus labios con sinceridad, algo se rompe en la atmósfera espiritual. El techo de bronce se disuelve y empiezas a ascender. El nivel 2 es la oración de guerra y confesión, pero no la guerra como te la han enseñado. No es gritarle al diablo, es algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Es la guerra contra tu propia naturaleza. Es el momento en que decides alinear tu voluntad con la voluntad del Padre. Y es aquí donde la mayoría de la gente se rinde porque duele. Duele admitir que estamos equivocados. Duele soltar el control. Pero antes de adentrarnos en la oscuridad luminosa del nivel 2, necesito que hagas algo. Necesito que te detengas y reflexiones. La mayoría de las personas pasarán de largo este video o dejarán de leer porque la verdad ofende a la carne. Pero tú sigues aquí. Eso me dice que hay hambre en ti. Eso me dice que el Espíritu Santo te ha seleccionado para algo mayor. No es coincidencia que estés leyendo esto. Estás a punto de descubrir cómo la confesión no es para informar a Dios de tus pecados, Él ya lo sabe, sino para desbloquear tu capacidad de recibir. Estás a punto de entender por qué la gratitud es el arma de guerra más letal contra las tinieblas. En el nivel 2 aprendemos a usar la espada del Espíritu.
Pero cuidado porque esta espada corta en ambas direcciones. Ahora quiero que respires profundo, sientes la tensión, es la carne resistiéndose a morir, es el ego luchando por mantenerse en el trono, pero le vamos a quitar la corona. Vamos a entrar en el lugar santo, vamos a ver los panes de la proposición que representan la provisión constante de Dios. Y vamos a entender que no necesitamos pedir pan, porque cuando estamos en su presencia el pan ya está servido. Prepárate porque lo que viene a continuación va a desafiar tu teología y va a sacudir los cimientos de tu vida religiosa. Vamos a hablar de por qué la alabanza no es cantar canciones rápidas antes del sermón. Vamos a hablar de la adoración como un acto de guerra nuclear espiritual. Y te mostraré cómo el 90% de los cristianos se detienen justo antes del avance porque confunden la emoción con la unción. No es lo mismo sentir escalofríos que sentir el peso de la gloria. Has decidido quedarte, has escrito esas palabras y el cielo ha tomado nota. Ahora que hemos dejado atrás el ruido del atrio exterior, donde los mendigos gritan, entramos en una zona de silencio reverente pero peligroso. Bienvenidos al nivel 2, el nivel de la guerra y la santificación. Aquí es donde el 90% de los cristianos comienza a sentirse incómodo y retrocede hacia la seguridad de sus listas de peticiones, porque lo que encuentran aquí no es un Dios que les sirve, sino un espejo que los desnuda. Imagina que caminas hacia la entrada del tabernáculo. Antes de poder entrar al lugar santo, te encuentras con un obstáculo formidable, el lavacro de bronce. ¿Sabías que este lavacro fue hecho con los espejos de las mujeres de Israel? Éxodo capítulo 38, versículo 8, nos dice que Bezaleel hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Detente y piensa en eso. Las mujeres entregaron los instrumentos de su vanidad, lo que usaban para mirarse a sí mismas, para admirar su belleza exterior, y los fundieron para crear el lugar donde los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies para no morir. El nivel 2 comienza cuando dejas de mirarte a ti mismo con orgullo y empiezas a mirarte a través del agua de la palabra para ver tus manchas. Aquí la oración deja de ser dame y se convierte en límpiame. Es una guerra brutal contra el ego. La mayoría de la gente piensa que la guerra espiritual es gritarle al diablo y atar demonios en el aire, pero yo te digo que la verdadera guerra, la batalla más sangrienta que jamás pelearás, es la batalla contra tu propia voluntad. Es la batalla para decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Y esa oración duele. Esa oración te costará tus sueños, tus ambiciones y tu orgullo. Cuando te acercas a este nivel, el Espíritu Santo comienza a señalar cosas en tu vida que habías ignorado. Quizás es esa pequeña mentira que dices en el trabajo. Quizás es esa amargura que guardas contra tu padre. Quizás es la pornografía que miras cuando nadie te ve. En el nivel 1 podías ignorarlo y seguir pidiendo bendiciones. En el nivel 2, el Espíritu Santo se planta frente a ti como un gigante y te dice, no puedes pasar de aquí con eso en tus manos. Y aquí es donde muchos se ofenden. Dicen, Dios es amor, Él no me juzga. Pero olvidan que Dios es fuego consumidor y el fuego quema todo lo que no es santo. Si intentas entrar al lugar santo sin lavarte en el nivel 2, morirás espiritualmente. Serás un cristiano religioso, seco, vacío, un sepulcro blanqueado. He visto a predicadores subir a plataformas con trajes caros y palabras elocuentes, pero estaban muertos por dentro porque se saltaron el lavacro. Nunca lidiaron con su pecado oculto. Nunca permitieron que el agua de la palabra frotara sus conciencias. Y el resultado es que no hay unción. Hay emoción, hay gritos, hay música fuerte, pero no hay gloria. La gloria es alérgica al pecado sin confesar. La primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, es la llave maestra de este nivel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate que dice confesar. Eso significa hablar lo mismo que Dios habla sobre tu pecado. No es excusarte, no es decir, bueno, es que estaba cansado. Es decir, Señor, esto es maldad, esto te ofende, me arrepiento. Cuando haces eso, cuando te humillas de verdad, sientes como si un peso de 1000 toneladas se levantara de tus hombros. Esa es la verdadera libertad.
Pero el nivel 2 no es solo confesión, es también gratitud como arma de guerra. Y aquí es donde cambiamos la atmósfera. Una vez que estás limpio, una vez que has soltado la basura, entra la gratitud. Pero no hablo de dar gracias por la comida, hablo de un sacrificio de alabanza. Hablo de dar gracias cuando todo en tu vida se está desmoronando. Hablo de alabar a Dios en medio del diagnóstico de cáncer. Hablo de levantar las manos cuando tu cuenta bancaria está en cero. ¿Por qué es esto tan poderoso? Porque la queja es el idioma del infierno y la gratitud es el idioma del cielo. Cuando te quejas, te alineas con el enemigo. El diablo es el acusador, es el que se queja eternamente. Cuando tú te quejas, le das derecho legal para atormentarte. Pero cuando agradeces, confundes al enemigo. Él no sabe qué hacer con un cristiano que le dice, gracias Señor, incluso en el horno de fuego. Recuerdo una historia de los mártires de la iglesia primitiva. Los llevaban al Coliseo para ser devorados por leones. ¿Saben qué hacían? No pedían ser salvados, no gritaban de terror, cantaban himnos, agradecían ser tenidos por dignos de sufrir por Cristo. Y esa gratitud, esa alabanza en medio de la muerte, aterraba a los romanos más que cualquier ejército. Esa es la autoridad del nivel 2. Ahora estamos entrando en el lugar santo propiamente dicho. Ya te has lavado, ya has confesado, ya has cambiado tu lamento en baile mediante la gratitud. Ahora entras en la tienda y la luz natural del sol desaparece. Ya no dependes de la lógica humana, ya no dependes de lo que ven tus ojos físicos. La única luz aquí adentro proviene de la menorá, el candelabro de oro de 7 brazos. Esto representa la iluminación del Espíritu Santo. En este nivel de oración, dejas de orar con tu mente y empiezas a orar con tu entendimiento espiritual. Ya no oras, Señor, sana a mi tía Juana porque está enferma. El Espíritu Santo te ilumina y te revela la raíz del problema. Quizás te muestra que la enfermedad es espiritual. Quizás te guía a orar por algo que ni siquiera sabías. Empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Y a la derecha está la mesa de los panes de la proposición. 12 panes frescos renovados cada día de reposo. Esto es la palabra de Dios, no como un libro de historia, sino como alimento vivo. En el nivel 2, la Biblia deja de ser un texto aburrido y se convierte en fuego en tus huesos. Lees un versículo que has leído 1000 veces y de repente explota en tu espíritu y lloras porque es como si Dios mismo te lo estuviera susurrando al oído. Aquí es donde ocurre la verdadera guerra espiritual. La guerra no es pelear contra el diablo. El diablo ya fue derrotado en la cruz. La guerra es mantener tu posición en la victoria de Cristo. La guerra es creer lo que Dios dice, a pesar de lo que dicen tus circunstancias. Es pararte firme frente a la mesa de los panes y decir, escrito está. Pero atención porque aquí llegamos a un punto crítico. Un punto de inflexión donde la mayoría se detiene. Hemos disfrutado de la luz de la menorá, hemos comido del pan, pero frente a nosotros hay algo más. Hay un mueble pequeño pero poderoso justo antes del gran velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Es el altar de incienso. Escúchame bien porque esto salvará tu vida espiritual. Hay una razón por la que te sientes estancado aunque leas tu Biblia y vayas a la iglesia. Hay un ídolo secreto en tu corazón que ni siquiera sabes que está ahí y ese ídolo está bloqueando tu acceso al nivel 3. En los próximos párrafos te voy a revelar cuál es ese ídolo y te advierto, te va a sorprender porque probablemente es algo que consideras una virtud, una cosa buena. Pero las cosas buenas a menudo son enemigas de las mejores. Si no identificas este ídolo nunca, y digo nunca, verás la gloria Shekinah. El altar del incienso representa la adoración pura y la intercesión. Pero no cualquier incienso servía. Éxodo capítulo 30, versículo 9 advierte: no ofreceréis sobre él incienso extraño. ¿Qué es fuego extraño o incienso extraño? Es adoración mezclada con motivos impuros. Es tratar de manipular a Dios con emociones fabricadas. Muchos de ustedes creen que están en el nivel 3 porque lloran en la iglesia o porque sienten escalofríos durante las canciones lentas. Amados, las emociones son hermosas. Dios nos las dio, pero las emociones no son el espíritu. Puedes tener una experiencia emocional
sin tener un encuentro espiritual. El incienso verdadero se hace machacando las especias. Tiene que ser molido, tu corazón tiene que ser quebrantado. El sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Estamos parados ahora mismo frente al velo, ese grueso cortinaje que separaba a Dios de los hombres. Detrás de ese velo está el arca del pacto. Detrás de ese velo no hay luz de candelabro ni luz de sol, la única luz es Dios mismo. Pero el velo es grueso. Según la tradición judía, tenía el espesor de la palma de una mano y era tan fuerte que 2 caballos tirando en direcciones opuestas no podían rasgarlo. Para pasar al nivel 3 el velo tiene que romperse, y sabes que rompe el velo. No es tu fuerza, no es tu grito, es tu muerte. Si lo has leído bien, tu muerte. El 90% de los cristianos nunca entra al lugar santísimo, el nivel 3, porque aman demasiado su vida. Aman sus opiniones, aman su reputación, aman su derecho a tener la razón. Para entrar al nivel 3, tienes que morir a todo eso. Tienes que llegar al punto donde ya no te importa lo que piense la gente, donde ya no te importa si te llaman fanático o loco, donde lo único que importa es Él. Recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio. Yo era joven, tenía toda la vida por delante, quería casarme, tener una familia normal, pero sentí ese llamado irresistible hacia el lugar santísimo. Y tuve que tomar una decisión, tuve que poner mis sueños en el altar, tuve que morir a Kathryn Kuhlman para que el Espíritu Santo pudiera vivir a través de mí. Fue el día más doloroso de mi vida y fue el mejor día de mi vida. La gente ve los milagros, ve las sillas de ruedas vacías y dice, «Oh, qué poder tiene esa mujer». No se equivoquen, yo no tengo poder. Yo soy solo un cadáver que el Espíritu Santo ha decidido usar. El poder está en la rendición, el poder está en el otro lado del velo. Te pregunto hoy, ¿qué te está atando al nivel 2? Es tu intelecto. Eres demasiado inteligente para dejarte llevar por el Espíritu. Es tu teología. Tienes a Dios tan bien metido en una caja doctrinal que no le permites moverse. ¿O es tu miedo? Tienes miedo de perder el control. Tienes miedo de lo que pasará si te entregas completamente. Déjame decirte algo sobre el miedo. El miedo es fe en el diablo. Cuando tienes miedo, estás creyendo que el enemigo tiene poder para hacerte daño. Pero cuando cruzas el velo, cuando entras en la nube de la gloria, el miedo se evapora porque en la presencia perfecta de Dios no hay espacio para el temor. Estamos al borde del precipicio. Miramos hacia el lugar santísimo. Sentimos el calor de la presencia que irradia desde adentro. Tu carne te grita, «Vete de aquí, es peligroso». Tu espíritu te susurra, «Entra, fuiste creado para esto». En el próximo bloque, vamos a rasgar ese velo. Vamos a entrar en la zona donde el tiempo se detiene. Te voy a enseñar cómo entrar en la dimensión de la gloria Shekinah, donde no hace falta pedir porque la respuesta llega antes que la pregunta. Pero necesito saber si estás dispuesto a pagar el precio. Necesito saber si estás dispuesto a dejar tu yo en la puerta. El nivel 3 no es para turistas, es para habitantes, es para aquellos que dicen como Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Es para aquellos que prefieren morir en la presencia de Dios que vivir fuera de ella. Quiero que hagas algo profético ahora mismo. Si sientes que el Espíritu Santo te está llamando a dejar atrás la mediocridad, si estás dispuesto a poner tu Isaac, tu cosa más preciada, en el altar, quiero que escribas en los comentarios, «Me rindo por completo». No lo escribas si no lo sientes. No mientas al Espíritu Santo, pero si tu corazón late rápido, si sientes esa atracción magnética, escribe «Me rindo por completo». Al hacerlo, le estás dando permiso al Espíritu Santo para que inicie el proceso de muerte a tu carne y resurrección a su poder. Y ahora prepárate, agárrate fuerte, porque lo que hay detrás del velo es más real que el dispositivo en el que estás leyendo esto. Es el nivel 3, la comunión profunda, el lugar donde los secretos del universo son susurrados a los amigos de Dios.